Ojalá que esos regalos de los Reyes Magos hayan sido impermeables. Gracias, Carla, por el pase. Vamos a comenzar este cara a cara con un tema sumamente importante, que es el tema del empleo. Estamos, digamos, en paralelo viendo cuál es la situación con la economía, ¿no? Tras esta etapa de pandemia y todavía con la tercera ola ya pues iniciada, aunque con la vacunación también avanzada. Pero mientras tanto la situación del empleo tiene otros detalles, ¿no? Se ha incrementado de un lado el empleo en los últimos meses, pero de todas maneras tenemos mucho empleo informal, tenemos una serie de números, ¿no?, que hay que ver con cuidado para ver cómo esto en todo caso se va superando. Vamos a tener este punto de partida para recibir a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, que cumple pues 3 meses en el cargo y que precisamente ha ofrecido también un balance del trabajo en su sector. Ministra Chávez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy contenta de estar en este espacio ya después de bastante tiempo y como bien indicaba, el día de hoy, justamente inicio 2022, es el espacio que nos está brindando Presidencia y Consejo de Ministros para poder empezar con la ronda, de un lado de resultados y por otro de proyecciones de cada una de las carteras ministeriales. El día de hoy estuvo tanto el Ministerio de la Mujer y nosotros, y también el día de hoy cumplimos 3 meses en la cartera de trabajo, ¿no? Correcto. Y uno de los datos claves es que con relación al 2020, en el último trimestre, el empleo ha crecido casi 17%, 16.9%. Pero esto, por supuesto, tiene, como decía, sus bemoles, ¿no? Porque en las últimas semanas se han dado a conocer una serie de estudios, por ejemplo, que 3 de 4 empleos que se están creando no son informales, que hay una P inactiva que ha crecido, ¿no?, de manera importante también en los últimos meses. Y claro, conversábamos hace algunos días con el representante de Confiep, con el señor Caipo, que recordaba que también, según una encuesta muy reciente, el ingreso promedio de las personas ha caído en 14%. Entonces, claro, tenemos esa recuperación que usted ha subrayado de un lado, pero todos estos otros desafíos. ¿Cómo observa desde ese contexto entonces la situación del empleo? Muy bien lo que indica. En efecto, ¿no? Nosotros hemos hecho el día de hoy una comparación respecto al crecimiento, en todo caso recuperación del empleo del último trimestre del 2021 en comparación al trimestre del 2020, de la misma fecha también. Y vemos una recuperación, como bien indica, de 6.9%. Pero recordemos que una de las consecuencias que tuvo la pandemia en el sector de trabajo fue una pérdida de 2.2 millones de empleos, ¿no? Que no es una cifra pequeña, al contrario, estamos en pleno proceso de recuperación y para ello la cartera de trabajo empezó realizando diferentes acciones que nos permitieran que los empleadores pudiesen continuar teniendo a los trabajadores, ¿no?, y no se vean afectados. Para este año la estrategia es lograr también que nuestros empleadores puedan contratar, no solamente que tengan a los trabajadores que tienen, sino que puedan contratar a gente joven, ¿no?, entre 18 y 29 años. Entonces vamos a empezar con los diálogos justamente con los empleadores. Traigo a colación que el día de mañana tenemos diálogos bilaterales, pero con las centrales sindicales. Entonces ya para la próxima semana podemos dar indicaciones de cuáles van a ser estos cambios que nosotros consideramos que son en positivo. Ahora bien, una de las preguntas que nos hacían durante la mañana, y en todo caso me doy el espacio para poder indicar, nos decían en cuánto tiempo logramos una reactivación económica a niveles de la prepandemia. Y es un tema bastante complejo, ¿no? Nosotros no nos atreveríamos a decir que este año, máxime que todavía no tenemos ni siquiera el pico de la tercera ola, vayamos a lograr el crecimiento que tuvimos en la prepandemia respecto al trabajo. Pero sí podemos reducir las brechas de informalidad. Y creo que ese es el reto que tenemos para este año, ¿no? Y con esto podemos ayudar al aumento de la presión tributaria, que es uno de los grandes desafíos que tiene el país, ¿no? ¿Cuál es aquí porque también lo que estaba viendo en su balance es que destacó usted el papel de Sunafil, ¿no?, en términos de fiscalización para evitar también que se pierdan más empleos formales en todo caso? Y allí hay como una especie de contraposición, ¿no?, de dos miradas. Una es, claro, ¿cuánto se fiscaliza al empleador formal y cuánto de otro lado habría que hacer efectivamente para impulsar la creación de empleo? El bono efectivamente
recuperemos el empleo, ¿no? Ha sido, entiendo yo, ha tenido cierto alcance, pero ¿cómo hacemos para balancear la fiscalización con el impulso, finalmente, a la creación del empleo ante el propio pues, empleador, ¿no? Ante las propias empresas? En efecto, mire, con el bono Recuperemos el Empleo, lo que nosotros conseguimos es que más de 350.000 trabajadores y trabajadoras justamente conservaran su empleo durante la pandemia. Esto involucró que, gracias a este bono, 45.500 empleadores del sector privado mantuvieron en sus puestos de trabajo a todas estas personas, ¿no? Ahora, hay que recalcar que más del 60% estuvieron focalizados en las microempresas. Ojo, más del 67%, y el 20% en pequeñas empresas. Entonces, nuestro camino en el sector de trabajo tiene que ser justamente poder focalizar, ¿no? Justamente a los empleadores, pero no solamente a los empleadores que ya los tenemos pues, formales, sino el reto son los empleadores informales, ¿no? Tenemos que lograr su focalización para poder tener una lista, un padrón, si le quieres decir, y una vez identificados, nosotros podamos empezar en el terreno formal, darles la importancia de poder tributar, ¿no? Y que el Estado sea, en términos tributarios, atractivo. O sea, que el empleador informal que actualmente existe sepa que con este pago de sus impuestos, con estos tributos, va a lograr algo a cambio, algo mejor para él. Entonces, recordemos que en el caso del Perú, desde el año 90 hasta la fecha, siempre ha oscilado nuestra informalidad entre el 70 y 80%. Y ningún gobierno ni ninguna gestión antes ha reducido el nivel de informalidad. Entonces, de ahí que bonos como Recuperemos el Empleo a nosotros nos sirven para poder hacer no solamente algo a favor del empleador formal, que tenemos que seguir fortaleciéndonos, sino por el empleador informal y que haga ese tránsito a la formalidad, ¿no? Tocaba usted un punto importante, que es el empleo juvenil, que también es, digamos, una gran tarea pendiente. El empleo de jóvenes es el más vulnerable, siempre ha entrado en controversias. Podemos recordar desde la famosa ley Pulpín, ¿no? Donde para quienes la impulsaban se trataba de efectivamente darle a los jóvenes la posibilidad de tener por lo menos un empleo con algunos de los beneficios, y para quienes lo criticaban decían no, ni hablar. Pero el hecho es que al final te quedas en una figura más o menos estancada. ¿Qué hacer desde su perspectiva para impulsar el empleo adecuado entre jóvenes? Diálogo. Primero, vamos nosotros siempre con el diálogo social. Te comento que nosotros tenemos todavía una reunión pendiente con las federaciones universitarias del país, ¿no? Porque estamos trabajando en un proyecto de ley que pensamos presentarlo a través del Ejecutivo, que tiene que ver con el tema de sus prácticas preprofesionales y profesionales. A pesar de que el Congreso de la República viene haciendo lo propio, nosotros también tenemos ese interés. Sin embargo, sí nos parece importante el diálogo social para que no se den figuras como las que hemos vivido, que es básicamente fenómenos sociales, y se termine desvirtuando un proyecto que lo que quiere es beneficiar al joven. Entonces, para eso nosotros somos seguidores, siempre de nuestra política es trabajar de la mano con los sectores involucrados, ¿no? Así es. Dicho esto, antes quiero hacer un asterisco. Discúlpame, me comentaste hace rato de Sunafil y lo pasé, pero creo que es importante mencionar lo siguiente. Gracias a las fiscalizaciones que se tuvo de Sunafil en el año 2021, nosotros logramos que 313.000 trabajadores fueran formalizados con su ingreso a la planilla. Y eso es importante. Además, con Sunafil también hemos logrado con Infochamba, que son unos paneles, bueno, relativamente grandes, que se colocan en las empresas, en las fábricas. Hemos instalado 138 paneles en 104 empresas en 14 regiones en el país. Todavía tenemos un tramo por recorrer. Eso lo iniciamos en el último trimestre, justamente desde que ingresamos del año pasado, a fin de que Sunafil pudiera estar presente en cada fábrica. Entonces, cualquier trabajador puede ir con su dispositivo móvil, coloca ahí, desaparece el código QR y nosotros nos apersonamos de manera inmediata. Esto lo hicimos justamente a raíz de las denuncias que existen por parte de los trabajadores, y además que seamos conscientes de que Sunafil es una institución joven, ¿no? Nace recién en el año 2017 y se ha venido implementando en el país, pero no tenemos la cantidad de inspectores que nosotros quisiéramos. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen, utilizando la tecnología. ¿Cuántos inspectores tienen? Porque sí, efectivamente siempre ha sido un punto de controversia ese. Ya, mira, te voy a dar
algunos datos que son importantes. Decirte, por ejemplo, que en la región de Tacna tenemos solamente a un inspector de SUNAFIL. Claro. Y tenemos 6 auxiliares. Entonces, en esa situación están en varias regiones. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque las funciones entre un inspector y un auxiliar no son las mismas. Por ejemplo, quien se encarga de la fiscalización a mineras no pueden ser los auxiliares, tienen que ser necesariamente los inspectores, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas los tenemos. Pero, ¿ustedes han pedido mayor presupuesto no para fortalecer SUNAFIL? Ajá. En efecto, si nosotros nos dicen, ¿por qué no contratan más? Claro, eso involucra gasto corriente y entenderás que en situación de pandemia hay sectores, como el sector salud, que requieren más apoyo por parte del gobierno, considerando además, y reitero este tema, la presión tributaria. El Perú es uno de los países que tiene menor presión tributaria en toda Latinoamérica. Estamos en 16 punto algo, cuando la media es superando los 20 puntos en Latinoamérica. Entonces, esos temas son importantes porque no podemos invertir el poco dinero que tenemos solamente en gasto corriente, sino tenemos que ir por el tema de inversión. Entonces estamos tratando de optimizar lo más que podemos nuestros recursos. Vale indicar también que el sector que lidera la ejecución presupuestal es justamente la cartera de trabajo, ¿no? Interesante eso. Volviendo al tema de los jóvenes, claro, usted decía, del Congreso ha salido una ley. La congresista Barbarán de Fuerza Popular en Twitter hoy dice: exhortamos al Ejecutivo a la promulgación de la ley que reconoce las prácticas profesionales y preprofesionales como experiencia laboral que beneficiará a miles de jóvenes en el país. ¿Cuál es la diferencia en todo caso con la perspectiva del Ejecutivo, lo que ha salido desde el Congreso al respecto? Usted acaba de mencionar que tienen también un proyecto de ley sobre la materia. En efecto, la diferencia es que nosotros estamos buscando primero el diálogo con las federaciones universitarias, porque vamos a dirigir nuestro proyecto al tema exclusivamente de jóvenes universitarios. Entonces, si no tenemos esta etapa resuelta, no podemos ir con nuestro proyecto a PCM. Recordarán ustedes que algo que nosotros habíamos indicado desde el sector de trabajo es la necesidad de que cada uno de los proyectos que involucran, ya sea en nuestro caso a trabajadores, tiene que partir del diálogo social. Entonces no hemos podido finiquitar la reunión con las federaciones universitarias, lo vamos a realizar y una vez finiquitado nosotros estamos predispuestos a seguir apostando por la fuerza joven. Yo entiendo que el pedido que ha hecho la señora congresista Barbarán debe estar motivado y nosotros en todo lo que tenga que ver con el tema joven vamos a estar siempre respaldándolo, ¿no? Pero lo que quieren es que ustedes que se reconozcan primero las prácticas preprofesionales, las prácticas universitarias. Nosotros nos parece viable, ¿no? El tema de las prácticas preprofesionales es importante dentro de la formación porque permite que el joven pueda ser considerado este periodo como trabajo, ¿no? Yo creo que en nuestro sector no tendríamos ningún inconveniente, ¿no? Las tasas de sindicalización en el Perú son bajísimas, ¿no? Y hay una Escuela Nacional de Estudios Sindicales que va a beneficiar, según el anuncio, a 184.000 trabajadores. ¿Cómo va a funcionar esta escuela y cuál es su objetivo? ¿Es impulsar la tasa de sindicalización en el país? A ver, les comento. La Escuela Nacional de Estudios Sindicales es una respuesta primero a los trabajadores, ¿no? Esta iniciativa, como bien indicas, tiene la finalidad de poder beneficiar a 184.000 trabajadores sindicalizados, pero nosotros no formamos sindicatos, nosotros no formamos dirigentes sindicales, porque eso parte de la autonomía de los propios sindicatos, ¿no? Esa es la libertad que ellos tienen. Lo que nosotros vamos a hacer a través de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales es dar información y capacitación sobre legislación laboral y sobre legislación en seguridad y salud en el trabajo. Máxime que ya hemos iniciado con el anteproyecto del Código de Trabajo. Entonces, nosotros no interferimos en la formación de dirigentes ni en la formación de sindicatos. Lo que hacemos en esta escuela, básicamente, que empieza en el mes de enero, es poder capacitar, reitero, en dos ejes importantes: legislación laboral y seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién se va a poder inscribir en la escuela? ¿Quién se va a poder inscribir en la escuela? Están todos.
hábiles para poder inscribirse todos los sindicalizados, todos los dirigentes sindicales. Para nosotros es muy importante que ellos, recibiendo esta información, puedan hacer valer sus derechos justamente ante las direcciones de trabajo, ante la cartera de trabajo, ante entes de carácter judicial, y que ellos además puedan también ayudar a sus mismos agremiados. O sea, esa es la razón de ser de esta Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Reitero, nosotros, y disculpen que sea tan repetitiva en esto, pero se ha venido indicando de manera tendenciosa de que nosotros vamos a formar dirigentes sindicales, que nosotros vamos a hacer sindicatos. No, no buscamos hacer eso. Y eso está claramente expuesto en la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra Betsy Chávez para hablar, entre otras cosas, del futuro del salario mínimo. Regresamos. Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. El Consejo Nacional del Trabajo se va a reunir para evaluar el incremento de la remuneración mínima vital, que al momento se encuentra en 930 soles. El Ejecutivo tiene por supuesto es un diálogo, ¿no? El del Consejo, donde se juntan empleadores, trabajadores y por supuesto también los miembros del gobierno. El Ejecutivo tiene una propuesta, una posición ya definida, planteada sobre el incremento del salario mínimo vital. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? La escucho, no sé si escuchó la pregunta. Ah. Sí, escuchamos. Sí, está bien. Ajá. Solo que lo que pasa es esos temas técnicos que yo los puedo escuchar un poco complicado, pero no lo puedo ver. Sí, en efecto, esta quincena de enero hasta el 31 todavía está por definirse la fecha. Nos volvemos a reunir en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y la cartera de trabajo va a llevar una propuesta para el aumento de la remuneración mínima vital. Nosotros indicamos el día de hoy en la mañana la importancia que esto responda estrictamente a criterios técnicos y no a emociones políticas violentas por aumentar algunas cifras en las encuestas a las que nos tiene tan acostumbrada el país. Entonces, justamente vamos a llevar una propuesta, pero la propuesta va a ser discutida y debatida en este espacio, empleadores, trabajadores y gobierno. Vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas para que sea, pues obviamente, una propuesta, claro, de la cartera de trabajo, pero en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Terminado ese evento, nosotros vamos a tener seguramente una conferencia para la prensa para poder explicar, ¿no?, cuáles han sido los arribos de dicha reunión. Bien, por supuesto usted ya dará los detalles. Nos imaginamos que estaría alrededor de los 1.000 soles, como lo propuso en su momento el presidente Pedro Castillo, y luego se aclaró que lo que se iba a hacer era otorgar un bono para que ningún trabajador formal por el momento quede por debajo de esos 1.000 soles. ¿Esto se ha implementado finalmente, este bono, o se va a implementar? A ver, el bono de los 210 soles ya se dio en el sector público. En el sector privado se tiene hasta el 31 de marzo de este año para que se dé. Desde la cartera de trabajo nosotros hemos aprobado, en este caso, el padrón, que son alrededor de 2.600.000 trabajadores, ¿sí? Pero en estos momentos está en la cancha de salud, ¿no?, que es finalmente donde se va a dar el bono. Reitero, se tiene hasta el 31 de marzo para que el sector privado pueda cumplir con este bono de 210 soles. En la mañana también preguntaban sobre cuál sería la cifra de la remuneración mínima vital, y con mucho respeto le puedo indicar que nosotros todavía no podemos indicar una cifra, porque esto tiene que brotar del diálogo del Consejo Nacional del Trabajo, porque ha sido nuestro compromiso que sea ese espacio donde se hablen estos temas tan importantes, justamente para todos los trabajadores en el país, ¿no? De acuerdo. Por favor, aclárele también a la teleaudiencia en qué está la suspensión perfecta. No solamente ya había vencido, sino que hubo un proyecto de ley que la terminó por derogar, pero luego se ha detallado que era para ciertas actividades. ¿En qué está ahora mismo la situación de la suspensión perfecta, tomando en cuenta además, ministra,
que claro, hay idas y venidas, ¿no? O sea, una situación como la de la tercera ola impone nuevas restricciones a muchos sectores de servicios como los restaurantes, donde ya se han visto más de 100.000 establecimientos cerrados, etcétera. ¿Cómo está ahora mismo esa figura? Claro, la regla general es que no esté, ¿no? Sin embargo, cuando salió lo último, que fue una propuesta del MINSA, que era respecto a la vacunación, ¿no? Que la importancia de que las personas estén vacunadas para que puedan asistir a sus centros de trabajo, y en el caso de que no, entonces se daba el trabajo remoto, y en el caso de que no se dé esta figura, la última ratio vendría a ser la suspensión perfecta de labores. Entonces, les comento que hubieron varias fórmulas antes de llegar al documento final que tiene el MINSA, y en el tema de trabajo justamente se tuvo coordinación con este sector, con nuestro sector, ¿no? La idea es que las personas puedan vacunarse. Reitero, la última ratio es la suspensión perfecta de labores, ¿no? Pero la regla general es que las personas puedan seguir trabajando. Eso es a lo que nosotros vamos. Entonces, aquí sí viene de la mano la importancia de que las personas puedan vacunarse, ¿no? Y nosotros, junto con todas las carteras, estamos haciendo campañas para que puedan continuar la vacunación, las dosis máximas en esta tercera ola, y que no se dé, pues, ¿no? La suspensión perfecta de labores, sino, reitero, sino en el peor de los casos, ¿no? ¿Actualmente hay trabajadores en suspensión perfecta o ya no hay? A ver, la data que nosotros tenemos, según Sunafil, hasta lo último del año pasado ya no estaba la suspensión perfecta de labores. Entonces, lo que nosotros indicamos porque el documento lo firmamos en el mes de diciembre, era tener un diagnóstico para este año. Teníamos un sector que se estaba pronunciando, que era básicamente el que tenía que ver con actividades agrícolas, y bueno, ahí nuestro mayor trabajo va a ser poder lograr que las personas quieran vacunarse, ¿no? Existe un temor por parte de creencias de muchas personas en nuestro país que impiden que puedan vacunarse. Es un reto que tenemos, ¿no? Bien, para terminar en el ámbito político, ministra Chávez, se ha dado esta figura tan peculiar. Usted comentó en la mañana, y quisiera que elabore sobre ese comentario, de abrirle una investigación al presidente Castillo y de inmediato anunciar por el lado de la fiscal de la Nación que esta queda suspendida hasta que termine su mandato. Y al mismo tiempo hay cierta controversia con el procurador general Daniel Soria, tal es así que el abogado del presidente pidió que se considere su remoción, y el ministro de Justicia señaló que la estaba considerando. Ha sido muy criticado esto, porque claro, el procurador es finalmente el abogado del Estado, y usted se refirió al respeto a la institucionalidad. Cuéntenos, por favor, un poco su opinión sobre esta peculiar investigación o esta peculiar anuncio de la ministra, de la fiscal de la Nación, y por el otro lado, la situación pues del procurador del Estado. Bueno, en la mañana la pregunta que me hicieron estaba referida a la investigación preliminar, sobre mi opinión, a la investigación preliminar que cabría por parte de la Fiscalía al presidente de la República. Y lo que indiqué, y bueno, he venido diciendo desde muchísimo tiempo, y también lo ha indicado el presidente de la República, nosotros como funcionarios del Estado estamos siempre llanos a la investigación. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y de la democracia, estamos para poder fortalecerla. Partimos de ese ejemplo. Entonces, si el Ministerio Público decide iniciar investigación contra cualquier funcionario, sea que sea el cargo, nosotros vamos a ser respetuosos de la institucionalidad, que se respeten las leyes en el país, y nosotros estamos llanos a la investigación, a poder transparentar. Una de las cosas que nos falta como Estado, como ciudadanos, es poder transparentar. Hemos estado tan acostumbrados a hechos que, ¿cómo decirlo? Hemos tenido presidente tras presidente temas de investigación que han estado también en prisión. Hemos tenido candidatos presidenciales que han estado en prisión. Entonces hay una suerte de no creer en el político, en no creer en la autoridad. Entonces, si tenemos que predicar y decir, ¿sabes qué? Si quieres investigarme porque, bueno, consideras que tienes medios, investígame.
Y nosotros tenemos la seguridad de que vamos a salir tranquilos y con la frente en alto porque sabemos que estamos trabajando de manera correcta. Pero, Entonces, eso va para todos los pero funcionarios, ¿no? eso incluye respetar la opinión de un procurador del Estado que dice que sí sería posible realizar la investigación durante el mandato del señor Castillo, entonces. Mire, lo que ha indicado el señor procurador no lo he escuchado. Yo lo último que escuché de él fue cuando ya se había indicado la importancia de la investigación preliminar. No se tenía todavía contra el presidente de la República, sino sobre los hechos en Zarratea, ¿no? Así esa generalidad fue. Y a los días el señor procurador dijo de que debería darse también investigación preliminar, pero es que ya estaba la investigación preliminar, entonces solamente dijo, yo estoy de acuerdo en esto, ¿no? Claro, Y yo soy respetuosa lo de que ha eso. señalado hoy es que en su interpretación el artículo 117 sí permite la investigación al mandatario en ejercicio, porque la justificación de la fiscal de la Nación ha sido el antecedente con el señor Vizcarra, pero claro, no solamente el procurador, sino varios otros, incluso el defensor del pueblo, ¿no? Han sostenido que, en todo caso, si se abre la investigación, pues sí se le podría investigar y no esperar hasta el 26. Se lo pregunto además porque, claro, sería bueno, en todo caso, si hay tanta la seguridad sobre la total inocencia del presidente de la República, pues que se haga la investigación y que salga de dudas, ¿no? Mira, por eso yo te indico, para mí es muy importante la institucionalidad del país. Entonces, si en estos momentos, yo no lo he escuchado al señor defensor del pueblo sobre este tema en concreto. No sé si ha dado el día de hoy esa declaración o lo ha dado el día de ayer, pero el día de hoy yo no lo he escuchado. Pero confío en lo que me estás diciendo y yo te puedo decir que somos respetuosos de la institucionalidad. Entonces, si el defensor del pueblo quiere opinar sobre las funciones de la máxima representante de la Fiscalía de la Nación y si el señor procurador del Estado quiere poder interferir, oigan un momento, a mí eso sí me resulta extraño. Porque estamos hablando de la institucionalidad. Yo no puedo estar Claro, pero de el acuerdo procurador con es el algunas abogado del cosas. Estado, ¿no? No es el abogado del presidente. Ah, no, por supuesto, por eso te digo, o sea, si él quiere interferir en la opinión de la fiscal de la Nación o el defensor del pueblo quiere interferir en la opinión de la fiscal de la Nación, caramba, o sea, yo creo que aquí tenemos que respetar la institucionalidad, o sea, yo no puedo interferir en lo que diga el defensor del pueblo, ni en lo que diga el señor procurador, ni en lo que diga la fiscal de la Nación, porque no es correcto, porque nosotros somos respetuosos de una constitución, que ojo, al margen de que yo considere que deberíamos tener una constituyente y que se deben de generar las condiciones, acá no pueden venirse a pisar pues, los pies entre instituciones del Estado. ¿No? Yo en todo caso me doy el espacio para exhortar a cada uno de los representantes de estas instituciones a que puedan ser respetuosos de la institucionalidad, porque queremos fortalecer el Estado democrático que nosotros tenemos, el Estado de Derecho, nos guste o no nos guste. O sea, porque acá no estamos nosotros para opinar sobre el tema subjetivo de una persona que nos puede o no nos puede caer bien, estamos para poder evaluar gestiones, ¿no? Muchas gracias, Betsy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por este balance y estas opiniones, además, sobre la situación política. Gracias por estar con nosotros esta noche. A usted, muchas gracias. Saludos a toda la ciudadanía. Bien. Muy amable, gracias. Ojalá podamos también tenerla en los estudios dentro de poco y vamos a comunicarnos desde el Cusco con Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, para también hacer un balance de estos 5 meses de gobierno. Pero aprovecho, Verónica, le doy las buenas noches, el feliz año nuevo, además, ojalá también todo en Cusco vaya mejor y preguntarle, engarzarle con lo que, antes de entrar al balance, con lo que acabo de preguntarle a la ministra de Trabajo. Hay sin duda ahora una controversia en torno a este anuncio de investigación, es una decisión de la fiscal de la Nación, podía no haberlo hecho, pero decidió abrir la investigación al presidente de la República y de inmediato decir, pero esta queda suspendida hasta el 26. Entonces, de otro lado, aparece un actor como el procurador del Estado que dice, oiga, yo creo que el artículo 117 sí permite hacer la investigación durante el mandato. Lo que no se permite, más allá de estos 4 cargos que ya conocemos muy bien, ¿no? Por la Constitución, es acusar al presidente de la República, pero se le puede investigar y a eso se suma, decía yo, una opinión como la del defensor del pueblo. Y con esto termino, la controversia además se ha suscitado porque el abogado del presidente ha sugerido al ministro de Justicia que cambie pues al procurador y el ministro de Justicia ha dicho que lo está evaluando. Entonces, ¿cuál es su posición con respecto, digamos, a, en este caso, el balance de poderes y en todo caso la autonomía que debería tener una institución como la Procuraduría, que repito, es el abogado y el defensor del Estado, según entiendo? Buenas noches, Verónica.
Muy buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, permíteme también enviar mis saludos cargados de las energías tutelares y milenarias del Cusco para todas las familias del Perú, para ti también, por supuesto, para todo el equipo de TV Perú. Que este 2022 sea un año de salud, sobre todo, de paz y de armonía familiar para todos nosotros. Ahora, sobre tu pregunta, es cierto que, como dice la Constitución actual, nos guste o no nos guste, no se puede acusar formalmente a un presidente en funciones. Sobre eso entiendo que no hay debate, ¿no es cierto? Entiendo que hay un debate entre constitucionalistas, penalistas, sobre si se puede investigar o no a un presidente en funciones. Yo particularmente no soy experta en la materia, así que no pretendo zanjar ese debate, pero sí puedo decir, Enrique, que desde mi punto de vista, desde el punto de vista político y ético, corresponde, es conveniente que se continúe con la investigación, tal como fue el pedido del propio presidente de la República. Recordemos que el presidente Castillo fue él mismo, ¿no?, ante la fiscal de la Nación a manifestar su disposición de colaborar con la investigación, ¿no? Yo creo que lo mejor en estos casos, desde el punto de vista político, es la transparencia total, ¿no? Y eso es algo que el gobierno precisamente tiene que mejorar, mayor transparencia, mayor comunicación, para dar tranquilidad a la ciudadanía de que aquí no hay nada que ocultar. Creo que eso sería lo mejor, Enrique. Ciertamente, ¿no? Si hay efectivamente la seguridad que no hay nada, como usted señala, que ocultar, pues de una vez que se realice la investigación y que se llegue a las conclusiones que en todo caso dejen al país y por añadidura al gobierno tranquilos. ¿Cómo observa Verónica Mendoza, cómo evalúa Verónica Mendoza estos 5 primeros meses, ya un poquito más, estos 5 meses largos del gobierno de Pedro Castillo? Sí, primero que nada, Enrique, creo que todos somos conscientes de que como país hemos atravesado momentos muy difíciles, con una profunda y larga crisis política, ¿no?, con 5 presidentes en un periodo de gobierno de 5 años, todos nuestros expresidentes elegidos en democracia procesados por corrupción, una pandemia que nos arrebató a nuestros seres queridos, que develó crudamente cuán perverso es este sistema que puede generar crecimiento económico, pero a costa del abandono de la salud, de la educación, en fin, un conjunto de dificultades que, sin embargo, gracias a la voluntad de cambio y al esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos y peruanas, estamos superando, estamos avanzando. Y respecto de estos 5 últimos meses, yo quisiera resaltar 3 cosas muy concretas, Enrique, que sin pretender ser exhaustiva, pero sí que creo que son fundamentales. Lo primero, Enrique, es que en estos 5 primeros meses del gobierno del presidente Castillo hemos podido pasar del 18 al 80% de la población objetivo vacunada. Y esto en un contexto en el que se ha demostrado que el 90% de fallecidos por COVID en el segundo semestre de 2021 no estaba vacunado, significa que estamos salvando vidas. Y eso es muy importante. No quiero imaginar lo que hubiera pasado si es que en lugar del presidente Castillo tuviéramos en estos momentos a la señora Fujimori o al señor De Soto o a cualquiera de esos candidatos que querían hacer de la vacuna un negocio, ¿no es cierto? No quiero pensar lo que hubiera pasado. Felizmente hemos tenido un Ministerio de Salud que ha defendido, ¿no?, la política de la vacuna pública y gratuita para todas y todos sin discriminación. Lo segundo, Enrique, que creo que es importante resaltar es que mientras algunos vaticinaban que con este gobierno la economía se iba a quebrar, nos iban a expropiar todos nuestros bienes, iban a hacer control de cambios, lo que vemos es que el PBI ha crecido en un 13% y no solamente se ha recuperado, sino se ha superado el nivel de crecimiento de antes de la pandemia. Estamos batiendo récords en términos de inversión pública, en términos de ejecución. Se han constituido 340,000 nuevos empleos formales, se ha prácticamente reducido a la tercera parte el déficit fiscal. En fin, el crecimiento y la reactivación económica están en marcha. Aún hay muchas cosas pendientes, pero vamos bien encaminados. Y una tercera cosa, Enrique, que quisiera resaltar es que los conflictos sociales, como el de las Bambas, por ejemplo, han sido canalizados a través del diálogo, sin muertos ni heridos. Y esto que estoy diciendo quizás puede sonar como muy normal,
pero no hay que perder de vista que lamentablemente en nuestro país lo normal era tener muertos y heridos en el tratamiento de conflictos sociales. La propia Defensoría del Pueblo señalaba que entre el 2006 y el 2020 tuvimos cerca de 298 fallecidos en conflictos sociales. Entonces, estos cambios me parece que son fundamentales de resaltar, aún insuficientes, pero importantes avances sobre los cuales tenemos que continuar. Bien, ahora, por el otro lado, hay parte del sector privado que no es tan entusiasta con respecto a los mensajes que se le envían a la inversión en general, ¿no? Efectivamente, se ha tenido este récord de inversión pública con más de 39.000 millones. Hay muchas explicaciones, lo hemos visto en este programa, pero bueno, es una buena noticia, qué duda cabe. Pero desde el optimismo del sector privado no se comparte esa misma línea. ¿Cuál es? Y no se comparte, entre otras, porque se señala que se está desestimulando la inversión privada, que los mensajes no son los correctos, que hay hostilidad incluso con la minería. Ya sabemos cuál fue el episodio con la primera ministra. ¿Cómo observa o qué respondería a esa crítica? Bueno, las estadísticas y los hechos desmienten estas afirmaciones. Se dijo que este era un gobierno antiminero. El caso que acabamos de mencionar, en el caso del proyecto minero Las Bambas, muestra que el gobierno más bien ha actuado buscando, ¿no?, un concierto, un arreglo, un acuerdo entre todas las partes para que se respete los derechos de las comunidades y al mismo tiempo la inversión minera en este caso pueda continuar. Por otro lado, no solamente ha crecido la inversión pública, la inversión privada también ha crecido en un 35% respecto del año anterior. Entonces, las cifras demuestran que sí este gobierno tiene una voluntad de apoyar inversión privada. Ahora bien, yo sí creo que en este año 2022 se tiene que hacer mayores esfuerzos para diversificar la economía, apoyar decididamente sectores, sobre todo aquellos que producen mayor empleo, como el sector agrícola, ganadero, acuícola, forestal, fortalecer la industria nacional, como ha anunciado que va a ser el ministro de Economía y Finanzas, con mayor acceso a crédito, capacitación, ayuda para la inserción en los mercados y también mayor inversión en lo esencial: salud, educación, internet. Y para eso, Enrique, creo que está pendiente aquello de la propuesta de reforma tributaria que el Congreso no quiso discutir, y me refiero en concreto al impuesto a las sobreganancias mineras, que yo entiendo que no necesariamente le gusta mucho a las grandes empresas mineras, pero tienen que ser muy conscientes, ¿no es cierto?, de que hoy por hoy tienen los precios más altos de cobre, ¿no?, nunca antes vistos, y están teniendo ingentes ingresos simplemente por el incremento del precio de los minerales en el mercado internacional. Entonces creo que es razonable que se discuta y ojalá se apruebe este impuesto a las sobreganancias mineras para que podamos recaudar más y mejor para invertir en lo fundamental en los años siguientes. ¿Qué me dice de un caso como el del señor Bruno Pacheco, exsecretario general del presidente, ya envuelto en problemas penales, pues, ¿no? De carteras que todavía están, digamos, tintes de controversia, como transportes y comunicaciones, donde se ha dado, en ese marco se ha dado, pues, el caso de Provías y otros más, ¿no?, que se están cuestionando y, por supuesto, yo pensaba, oiga, vamos 5 meses y son 3 ministros de educación, que me imagino que a su agrupación y a usted misma es una cifra que le preocuparía a cualquiera. ¿Qué dice de esos pasivos, ¿no? Claramente en términos de lo que parece no haber una coordinación lo suficientemente sólida en esa parte del Ejecutivo del Estado? Sí, Enrique, en general creo que hay 3 cosas que el actual gobierno tiene que mejorar, ¿no? La coordinación, la comunicación y filtros rigurosos para los funcionarios públicos en general, ministros y otros, ¿no? Coordinación, porque sí a veces sentimos que dentro del gabinete no necesariamente hay una buena comunicación y a veces pareciera que algunos ministros, ¿no?, toman un poco iniciativas sin necesariamente concertar con el gabinete, con el presidente y anunciar, ¿no es cierto?, pública y planificadamente sus iniciativas. Mejorar la coordinación entonces dentro del gabinete, pero también con las fuerzas políticas y sociales aliadas, las fuerzas del cambio, las fuerzas democráticas, y comunicar, esto es lo segundo en lo que quería insistir, comunicar las políticas, las medidas que se quieren implementar, los objetivos de corto y mediano plazo, ¿no?, del gobierno, del gabinete en su conjunto, para que los peruanos sepamos a dónde estamos yendo, hacia dónde estamos caminando. Y lo tercero, repito e insisto, es que se tiene que mejorar
muchísimo los filtros para elegir a los funcionarios públicos en general. No es posible que estén rodeando al gobierno o infiltrándose, ¿no es cierto?, personajes con dudosos intereses o lobistas que se reciclan de gobiernos anteriores, frente a los cuales el gobierno tiene que ser inflexible. Esa es una de las cosas en las que sí queremos insistir, ¿no?, y exigir al gobierno que tenga mucho cuidado de aquí en adelante. Hablando del gabinete, hay muchos rumores trascendidos sobre giros que haría el presidente Castillo, posibilidades de apertura, se dice, hacia el centro para llevarse mejor con el Congreso. Se habló incluso de cambios desde la PCM hasta los ministros que usted quiera. De hecho, la propia Mirta Vázquez ha dicho que no se va a cambiar al titular del MEF, a Pedro Franque. Y repito, ¿no?, los voceros empresariales que se han reunido con Pedro Castillo han dicho otra cosa. Y actores políticos también han dicho otra cosa. ¿Cuál cree usted que debería ser la línea que deba tener el gobierno este 2022 con respecto a esa conformación del gabinete? Enrique, sí, primero que nada yo quiero decir que considero particularmente que la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas están haciendo un buen trabajo y hemos mencionado, ¿no?, cuestiones concretas, cifras, estadísticas, resultados que dan cuenta de ello, como también creo que está haciendo un buen trabajo el ministro de Salud, entre otros, ¿no? Creo que en todo caso lo más importante, antes que hablar de personas, tenemos que hablar de las políticas y las medidas que esperamos de este gobierno. En esto particularmente hemos puesto nosotros nuestro foco como Nuevo Perú y en los diálogos que hemos tenido con el gobierno le hemos planteado una agenda concreta de cambios, ¿no es cierto? La reforma tributaria, ahora con énfasis en el impuesto a las sobreganancias mineras, la masificación del gas, el retorno seguro a clases para marzo del 2022, ¿no es cierto?, si es que la pandemia así lo permite, la autonomía económica de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, antes que estar pensando en quiénes, pensemos y definamos primero para qué, ¿no es cierto? Dejando en claro, Enrique, que sí, efectivamente, hay quienes están presionando al presidente Castillo para que haga cambios en su gabinete, pero los unos para que se impongan, ¿no es cierto?, los tecnócratas neoliberales de siempre, para que no se implementen los cambios ofrecidos al pueblo, y los otros simplemente porque quieren su cuotita de poder, Enrique, y esa no puede ser la discusión tiene que estar centrada en qué políticas y medidas queremos. Pongamos eso por delante, Enrique, y en lo particular desde el Nuevo Perú, esa va a ser siempre nuestra perspectiva. Y aprovecho aquí para aclarar que nosotros de ninguna manera nunca hemos condicionado ni vamos a condicionar nuestro apoyo al gobierno y al proceso de cambio en función de nuestra participación en el gabinete. Ese no es nuestro espíritu. Lo que sí vamos a exigir es que se cumplan los compromisos de cambio y firmeza contra la corrupción. Eso es nuestro requerimiento, en todo caso, como Nuevo Perú. Bien, a propósito de unas declaraciones que la congresista Ruth Luque señala que fueron tergiversadas, ¿no? Así es. Usted está haciendo esa... A ver, para terminar, Verónica, siempre le pregunto cada tantos meses que conversamos en este programa, ¿cómo va la inscripción de Nuevo Perú? ¿Está cerca de la meta? ¿Todavía falta? ¿Complica todavía la pandemia este proceso? Bueno, Enrique, nosotros como Nuevo Perú hemos cumplido en diciembre del año pasado 4 años de existencia desde nuestro Congreso Fundacional. Estamos muy orgullosos y orgullosas de ser una organización viva, con arraigo en el territorio, que siempre ha estado desde las calles y desde las instituciones alzando la voz para defender la democracia, defender los derechos, denunciar la corrupción o a los lobistas, ¿no? Y el año pasado presentamos nuestro expediente al Jurado Nacional de Elecciones para poder inscribirnos. Ya el jurado nos ha validado 27,000 afiliaciones, con lo cual hemos cumplido el requisito de 24,600 afiliados y nos ha validado 49 de 65 comités. Sin embargo, nos ha observado 16 comités, en algunos casos 1, 2 o 3 afiliaciones, y no se nos ha dado, Enrique, la oportunidad de subsanar estas observaciones que rápidamente podríamos levantar. Por eso, este lunes 10 vamos a tener una audiencia de apelación en la que vamos a solicitar al jurado que nos dé un plazo razonable para poder levantar estas observaciones, ¿no? Y podamos por fin inscribirnos como organización y tener nuestro reconocimiento legal. En ese camino vamos, Enrique, con mucha fe, convicción y esperanza renovadas para este año 2022. La idea es alcanzar entonces a participar en las elecciones de este año.
Así es, porque las organizaciones en proceso de inscripción tenemos hasta el 14 de junio para concluir nuestra inscripción y poder participar en el proceso electoral. Entonces estamos confiados de que el día lunes la apelación resultará favorable, podremos rápidamente levantar las subsanaciones y levantar las observaciones, perdón, y participar en el proceso electoral y seguir haciendo política como siempre lo hemos hecho, incluso cuando no hemos tenido reconocimiento legal, porque finalmente nuestro compromiso es con la gente. De acuerdo, Verónica, estaremos muy pendientes. Seguiremos con atención entonces la audiencia de este lunes. Gracias, Verónica Mendoza, desde el Cusco, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Feliz año 2022 para todas y todos. Igualmente. Vamos a continuar ahora porque, a ver, estamos ya en la tercera ola. Se han tomado medidas, como ya sabemos. Las medidas fundamentales es que en las provincias y regiones con riesgo alto, entre las cuales está Lima y Callao, ¿no?, hay nuevos horarios de toque de queda. Comienza a las 11 de la noche, termina a las 4 de la mañana. Esto tiene que ver además con aforos, etcétera, etcétera. Y esto tiene consecuencias en el transporte público de la capital. Vamos a conversar con Roberto Vidaurre, director de gestión comercial de la ATU. Más temprano en el noticiero hemos presentado en detalle los nuevos horarios, pero vamos a abundar entonces en esta materia. ¿Cuál es el sentido de los nuevos horarios y si es que se aplicarán nuevos protocolos para poder contener la tercera ola basada sobre todo pues en esta variante Omicron? Señor Vidaurre, buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá encantado de poder responder tus inquietudes. Gracias a usted. Bueno, a ver, tenemos nuevos horarios que básicamente se acondicionan, ¿no?, al nuevo toque de queda, ¿no? Sí, así es. Hemos implementado nuevos horarios para el transporte, tanto metropolitano, corredores, transporte regular. Hemos acortado un poco el ingreso y el horario de las unidades. En este sentido, el metropolitano va a atender desde las 5:15 de la mañana hasta las 10 de la noche en la ruta troncal, y en los alimentadores hasta las 11 de la noche. En lo que corresponde al transporte regular, estos normalmente operan de las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los corredores complementarios, igual de 5 de la mañana a 10 de la noche. La línea 1 del metro de Lima está de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estos son los nuevos horarios más o menos que rigen el transporte masivo y también el transporte especial, que son los taxis. Estos sí operan 24 horas, siempre y cuando dentro del rango de toque de queda tienen que tener un permiso laboral, permiso especial, que ya se sabe dónde lo tramitan, al igual que las personas que usan estas unidades dentro de ese rango de toque de queda tienen que tener a la mano su pase laboral, ¿no?, por el evento en el cual puedan estar laborando, o sea, puede ser hospitales, clínicas, personas que se van de viaje. Es recomendable que tengan su permiso laboral que lo emite el Ministerio del Interior. Así es. Ahora, por supuesto, una inquietud de la ciudadanía y los usuarios del transporte público es si varían los protocolos sanitarios, si ellos van a tener que presentar algo más o esto básicamente sigue igual. Bueno, la campaña que venimos realizando desde el año pasado, el COVID no viaja conmigo, ha tenido algunas variantes. Antes se requería el uso del protector facial como una medida obligatoria, ya no, y justamente desde hace unos meses solamente se exige que los usuarios usen una doble mascarilla, sea quirúrgica o una quirúrgica y una comunitaria, o una KN95. Se recomienda el uso del protector facial, pero no es obligatorio. Al igual, se hace una fiscalización y se recomienda que los transportistas, en este caso los conductores, los cobradores, tengan su tarjeta de vacunación al día con las 2 vacunas. Se recomienda que el público y los transportistas también se pongan la tercera dosis de refuerzo. Las medidas que venimos aplicando son las mismas que venimos solicitando al usuario y a los transportistas, que sean las de distanciamiento en las colas, las ventanas abiertas en las unidades de transporte, el aforo adecuado dentro de las unidades. Recordemos de que solamente se permite personas sentadas en transporte regular. En el metropolitano, las 40 o 42 personas que pueden viajar sentadas, más 28 paradas, ¿no? Hay una señalética que se ha puesto en estas unidades.
Igual en la línea 1 del metro hay trenes que tienen menor capacidad, de hasta 428 pasajeros, y en otros de 512 pasajeros. Recordemos de que siempre es importante tener el distanciamiento, el uso adecuado de alcohol. Vamos a reforzar con nuestros orientadores, proveer de alcohol a los usuarios que así lo requieran. Y bueno, tenemos una brigada de distanciamiento, que son orientadores que van en diversos puntos de Lima y Callao para promover el distanciamiento, el uso correcto de las medidas sanitarias. Se les invoca a que usen correctamente las mascarillas, a que usen el aforo adecuado en las unidades de transporte. Y bueno, es algo que se repite diariamente en todos los puntos donde nuestro personal está. Pero por lo demás, los porcentajes de aforo que usted ha descrito ahora se mantienen. Exacto, sí. El aforo sigue siendo el mismo. Habíamos hecho alguna gestión anteriormente para ver si se podía liberar, pero dado las condiciones en las cuales nos enfrentamos ahorita en la tercera ola, es imposible que podamos permitir un mayor aforo. Por supuesto, aquí hay, claro, nuevas condiciones. Usted ha establecido muy bien cuáles son las excepciones en casos de pases laborales para poder circular en el horario de toque de queda, pero lo que siempre ocurre es que está la competencia desleal por parte del informal. ¿Esto va a ser adicionalmente fiscalizado en estas condiciones? Siempre venimos fiscalizando el transporte en general. Las cuadrillas de fiscalización están en diversos puntos de Lima y Callao y fiscalizan a todo transportista. Si en esa fiscalización se advierte de que hay un transportista informal que no tiene los permisos, está haciendo una competencia desleal al formal, se le interviene y puede su vehículo ser llevado al depósito. Si a un transportista formal cumple con las normas, tiene su carnet de vacunación, tiene sus permisos al día, no hay ningún problema, puede continuar con su viaje, salvo que incumpla medidas sanitarias. En este caso existe una multa menor de 440 soles por incumplir las normas sanitarias. Hasta el año pasado se han impuesto más de 60.000 multas, se han levantado actas, 66.000 actas por no cumplir los protocolos sanitarios. Y en cuanto al transportista informal, se han levantado más de 10.000 actas, tanto en transporte regular como en transporte especial, que no tienen su permiso al día. Y eso lo invocamos nuevamente porque es muy sencillo tener un permiso para poder operar taxi. Pueden entrar a la página web, ahí están los pasos, es virtual la operación que se puede hacer en línea, y no tienen por qué vivir en la informalidad. Hay formas de legalizar, de formalizar el transporte. Lamentablemente que a veces siempre se cuelan por ahí estos operadores informales, ¿no? Y vaya que están haciendo presiones. Hay una pregunta ahí, señor Vidaurre, que viene también mucho del lado de los transportistas formales, por supuesto. Con el mantenimiento de estos aforos, ¿se va a finalmente a otorgar subsidios a los transportistas? Sí, desde el año pasado se vienen otorgando subsidios, pero tienen que cumplir con una normatividad, con una regla. Tanto en el metropolitano como en los corredores complementarios se ha venido trabajando con ellos el pago del subsidio en base a los gastos operativos. Y en el transporte regular se promovió que las unidades pueden colocar su GPS para poder medir exactamente cuál es el recorrido, cuántas vueltas, cuántos kilómetros, y en base a esa data se aplica una fórmula y se gestiona el subsidio que va directamente al transportista. No es a cualquiera que se le puede dar subsidio. Tiene que cumplir ciertas reglas y para eso el GPS es importante, porque no es igual que un transporte pues recorra 25 o 100 kilómetros diarios que alguien que recorra menos. Los gastos operativos en ese sentido son distintos, y es en base a ese número que se gestiona, se hace la operación, se gestiona con el MTC y el MEF para que puedan ser abonados mediante una partida adicional estos pagos de subsidios. Bien, bien, las reglas están claras, entonces ahora lo importante es cumplirlas. Gracias, Roberto Vidaurre, director de gestión comercial de la ATU, por estas importantes informaciones. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, una última pausa, y regresamos con el cierre de Cara.
Gracias por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Sigan en la sintonía de TV Perú, sigan con toda la información deportiva. Nuestro compañero Lucho Trizano está listo para brindárselas en Pared. Buenas noches.